Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Hoy vamos con el estudio número 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. El día de hoy está titulado el estudio como La promesa del Padre. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a leer los dos versículos y ahí nos habla de la promesa del Padre. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ustedes, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí el escritor de Hechos, recordemos que se lo atribuyen a Lucas, igual que el Evangelio según San Lucas, les está hablando de una promesa que Dios les dejó a los apóstoles por medio de nuestro Señor Jesucristo antes de irse al reino celestial con el Padre, y también una promesa que el Padre ya había profetizado desde antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto va unido con los versículos anteriores. Si ustedes recuerdan, en los versículos anteriores hablamos acerca de las pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el escritor del libro de Hechos, ¿qué es lo que estaba haciendo? Tratando de reunir todas las pruebas, tanto de la muerte, de la resurrección, de la vida de Cristo. Estaba hablando de los mandamientos y ahora pasa a hablarnos acerca de la promesa del Padre. También aprendimos que los mandamientos de Dios son inobjetables, no son negociables, no podemos estar en desacuerdo en los mandamientos de Dios. Dios es estricto, Dios es tajante, Dios habla y tenemos que obedecerle. ¿Quién? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos los únicos que vamos a obedecer a Dios. La demás gente va a obedecer al hombre, va a obedecer sus religiones, va a obedecer sus tradiciones, va a obedecer todo, pero los verdaderos hijos de Dios tenemos la responsabilidad y el mandato de obedecer los mandamientos o la palabra completa, amén, la Biblia completa, porque son inobjetables. O sea, no podemos decir esto no me gusta, esto sí me gusta, sino que toda la palabra es el consejo de Dios. Amén. Hoy vamos a continuar acerca de esas pruebas indubitables, acerca de esos mandamientos inobjetables, y hoy vamos a hablar acerca de las promesas de Dios. Creo que todos hemos entendido y hemos aprendido que las promesas de Dios también son sí y son amén. Amén. Son verdaderas. Las promesas de Dios son verdaderas y lo hemos visto pues desde el principio. Dios le dijo a Adán y a Eva: si ustedes comen del fruto, van a morir. Y la verdad fue que murieron. Fue una promesa, fue algo que Dios les advirtió y se cumplió. Entonces todas las promesas de Dios son verdaderas. Y esta promesa que Dios le da al profeta Joel y se la da a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo se las da también a los apóstoles, que eran los que estaban esperando a que se cumpliera esa promesa, pues tenía que ser verdad, se tenía que cumplir, porque Dios lo que promete lo cumple. Amén. Y hoy vamos a ver acerca de estos dos versículos y vamos a ver acerca de la promesa que Dios le dio a su pueblo. El pueblo de Dios no estaba ignorante a la promesa. Los apóstoles no estaban ignorantes a la promesa. Si ustedes recuerdan, durante los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesucristo nuestro Señor les dijo: yo me tengo que ir, pero va a ser enviado el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces esa promesa ya la tenían desde antes con el profeta Joel. Esa promesa ya la tuvieron los que seguidores de Cristo, los discípulos, los apóstoles de Cristo, ya sabían que había una promesa. Él les dijo: no se preocupen, no se van a quedar solos. Entonces, cuando Lucas o el escritor de Hechos está hablando de esto, es porque él ya tenía pruebas donde se había cumplido todo. Pruebas donde él ya nada más lo que estaba haciendo era recabar
todas esas historias, esas pláticas que había tenido con los apóstoles, y él fue recabando todo para que vieran que lo que Dios promete lo cumple. Y esta promesa fue una de las promesas, mis hermanos, mucho más importantes que todas. ¿Y por qué es tan importante esta promesa? Por eso le puse la promesa del Padre. Porque gracias al cumplimiento de esta promesa, nosotros podemos decir Abba Padre. Gracias al cumplimiento de esta promesa, nosotros podemos tener vida. Gracias al cumplimiento de esta promesa, podemos ser salvos de la ira de Dios. O sea, esta promesa es una de las más importantes. Por eso el escritor, antes de irse a la iglesia primitiva y todo lo que hicieron la iglesia primitiva y los apóstoles, era importante que se viera por qué hicieron lo que hicieron los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, y lo que estamos haciendo nosotros, porque hasta el día de hoy, gracias a esa promesa, nosotros tenemos vida espiritual y hemos vuelto a nacer. Entonces es importante la promesa. Así que ya vimos también acerca de todo esto que hemos estado viendo, pues son nada más 2 estudios que llevamos, más sin embargo muy nutrientes. Vimos que acerca de la promesa del Mesías. El primero era, ¿qué? La resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de la muerte y resurrección ya había una promesa de Dios de que vendría un Salvador. Una promesa de Dios de que vendría un Mesías. Una promesa de Dios de que vendría alguien que moriría para perdón de nuestros pecados. Y esa promesa se cumplió. Esa promesa fue la primera, es la que nos habló en pruebas indubitables. Ya la promesa de nuestro Señor Jesucristo ya llegó. Ahora viene la promesa del Espíritu Santo, también la cual se tenía que cumplir. Si todo lo que Dios promete se cumple, entonces la promesa del Espíritu Santo se tenía que cumplir. Y sabemos que se cumplió, ahora ya lo sabemos. Pero en ese tiempo los apóstoles no lo sabían. Los apóstoles lo único que hicieron fue ¿qué? Obedecer. Es parte de lo que debemos de aprender, obediencia. Amén. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa de mi Padre. Y los apóstoles obedecieron. Los 11 apóstoles, porque recuerden que uno se ahorcó porque no era apóstol de Dios, sino era apóstol de Satanás, se ahorcó Judas Iscariote. Después lo vamos a ir viendo en el libro de Hechos. Después viene Matías, el que toma el lugar de Judas Iscariote, y después el último como abortivo, que es Pablo. Pero esa es historia más adelante. Entonces, vamos a recabar. Se cumple la promesa del Mesías. El Mesías les dice, recuerden que hay una promesa por medio de Joel, que se va a derramar el Espíritu Santo. Yo ya les prometí que si yo me voy va a llegar el Espíritu Santo. Entonces les pido que no se muevan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre. Así que ya entendimos todo esto, pero antes de confirmar lo que va a seguir adelante acerca del Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, vamos a ver dónde y cómo fue la promesa profetizada y por qué era tan importante que se cumpliera esta promesa, y también vamos a ver quién es el Espíritu Santo, porque es fácil decirles todo lo que ya se les ha enseñado, pero vámonos por partes. Vámonos despacio, vamos a el primer punto sería, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué era tan importante el Espíritu Santo? ¿Por qué necesito saber quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo que tiene o que hace el Espíritu Santo? ¿Y estaré correcto en lo que pienso del Espíritu Santo? Entonces, vamos a ver primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque nuestro Señor Jesucristo les dijo que iba a llegar. El escritor de Hechos les dice que se queden en Jerusalén porque iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo?
¿Es tan correcta la gente cuando escucha de que, ay, es que fui bautizado en el Espíritu y estoy hablando nuevas lenguas? ¿Será verdad? Entonces, número uno, lo que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. O sea, no es una fuerza como la luz, como el foco, como la electricidad. No. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es algo inanimado. El Espíritu Santo no es algo que está fuera de Dios. Eso tenemos que aprenderlo muy bien porque los testigos de Jehová, bueno, no iba yo a decir los testigos de Jehová, pero bueno, hagan de cuenta que no dije los testigos de Jehová, ¿sí? Pero los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo es algo poderoso que está dentro de nosotros, pero ellos no le atribuyen lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como número uno, si ellos dicen eso, están equivocados y no pueden ser nuestros hermanos. No son hijos de Dios, aunque se enojen. Y tampoco son testigos de Jehová, son testigos de sus líderes. Otros también dicen que el recibir el Espíritu Santo o ser bautizados por el Espíritu Santo, tenemos la obligación de hablar nuevas lenguas. Pero tristemente, en lugar de hablar nuevas lenguas, hablan trabalenguas. Ni siquiera saben lo que dicen. Saca la bazooka y no sé qué tanto. Yo la verdad no me lo he aprendido porque ni siquiera tengo ganas de aprendérmelo. Pero ellos hablan en unos balbuceos inentendibles, en unas palabras que ni siquiera ellos saben qué significan, mas sin embargo creen que ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante en el libro de Hechos, qué es verdaderamente el hablar en lenguas. Eso lo vamos a ver más adelante. Hoy no nos toca hablar de hablar en lenguas, pero no es lo que están haciendo la mayoría de la gente en algunas congregaciones, en especial los pentecostales o los carismáticos, que son los que hablan esas lenguas inentendibles que no son bíblicas, ni tampoco es bíblico eso. ¿Sí? Otros que dicen que van a ser bautizados en el Espíritu Santo y que necesitan emborracharse del Espíritu Santo porque la borrachera es santa. Tampoco es bíblico. Si ustedes, vamos a leerlo después más adelante, pero si ustedes han leído el libro de Hechos, dice que parecían borrachos cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero ellos se confundieron porque creyeron que estaban borrachos porque hablaban palabras diferentes, pero no estaban borrachos del Espíritu. El Espíritu no te emborracha, el Espíritu Santo te llena de la palabra de Dios, te transforma y te cambia, y aparte la palabra dice que Dios es un Dios de orden. Así que no podemos ni estar borrachos del Espíritu Santo, ni tampoco vamos a estar hablando trabalenguas que ni siquiera entiende la gente, ni nadie. Eso tampoco es, y mucho menos vamos a estar haciendo el ridículo, porque decimos que somos tomados por el Espíritu Santo y andan ladrando como perros, andan corriendo por todos lados, andan en un desorden total. Eso no es el derramamiento del Espíritu, eso no es ser bautizados por el Espíritu, y por eso es que es importante que sepamos quién es el Espíritu Santo o qué es el Espíritu Santo o por qué es tan importante el Espíritu Santo. Creo que con esto ya llevamos un poquito más de enseñanza, ya entendemos un poquito más. Cuando veamos a esa gente que está haciendo todas esas locuras, decimos definitivamente ellos no conocen la verdad. Ellos están confundidos y necesitamos explicarles que todo eso no es el derramamiento o el bautismo del Espíritu Santo. Otros también atribuyen que el Espíritu Santo está al mandato de nosotros, los disque cristianos, porque no está, el Espíritu Santo no está para que le ordenemos aquí y ahora. ¿Qué es lo que estoy explicando o tratando de explicar? Que mucha gente cree que yo puedo decir, hoy es noche de milagros,
porque el Espíritu Santo se va a derramar aquí. ¿Quién soy yo para ordenarle al Espíritu Santo que haga milagros? ¿Quién soy yo para decir, tal día va a ser noche de milagros? Yo no tengo el poder, ni aunque tenga yo el Espíritu Santo de Dios, de decirle al Espíritu Santo, sana a esta persona de cáncer, levanta de la silla de ruedas, levanta a los enfermos, y no tengo el poder, porque el Espíritu Santo no está a mis órdenes. El Espíritu Santo es algo completamente diferente que ahorita vamos a ver. Entonces, no es una marioneta que yo puedo moverla conforme a mis deseos personales. El Espíritu Santo no es eso. Así que yo no puedo decirle, tienes que salvar a la persona, tienes que sanarla, tienes que darle un carro, tienes que darle un negocio, tienes que bendecirlo, Yo no tengo el poder sobre el Espíritu Santo de Dios, sino más bien el Espíritu Santo de Dios es el que tiene, yo estoy en el poder de Él. Bien, otros también creen que el Espíritu Santo es únicamente algo fuera de Dios que nos está cuidando, nos está protegiendo, pero no es Dios. Y algo que nosotros tenemos que entender, que el Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Así como Jesucristo nuestro Señor es Dios, así como el Dios es Dios, el Espíritu Santo de Dios es Dios. Por eso creemos en un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos tienen comezón o se enojan cuando les decimos creemos en la Trinidad. Sí, efectivamente en la Biblia no existe la palabra Trinidad, pero creemos en un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo y en un Dios que es Espíritu Santo. Amén. Entonces los tres son Dios, los tres son uno y los tres hacen el trabajo que corresponde a cada uno de ellos. Dios no podía morir en la cruz, el Espíritu Santo no podía morir en la cruz, Jesucristo tenía que ser el que moriría en la cruz, porque Dios es un Dios hecho hombre para morir por el hombre. Lo vamos a ir aprendiendo también más adelante. Otra cosa que tenemos que aprender, el Espíritu Santo no se va y se quita desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Mucha gente cree que el Espíritu Santo puede ser quitado de nosotros. También más adelante lo vamos a ir viendo. Ahorita estoy hablando puntos de los que vamos a ir constatando y comprobando durante el estudio. El Espíritu Santo tampoco lo podemos recibir una doble porción, ni una triple porción, ni los pastores tenemos más unción que ustedes, ni los profetas tienen más unción que ustedes, ni los apóstoles tienen más unción que ustedes. Todos tenemos el mismo Espíritu. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, los que somos hijos de Dios. Aclaremos eso. Porque los que no son hijos de Dios no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto, entonces no puede fusionarse, lo que hemos enseñado. Entonces, el Espíritu Santo de Dios que yo tengo, lo tienen ustedes que son hijos de Dios. Es el mismo. ¿Sí? Que Dios pone a unos como pastores, a otros como profetas, a otros como misioneros, a otros como evangelistas, etcétera, a otros los pone como diáconos. Eso es la labor que hacemos aquí en la tierra, pero es el mismo Espíritu. Así que no crean que yo tengo doble unción, o que yo estoy más ungido que ustedes. No, estamos igual, tenemos el mismo Espíritu. Amén. Que Dios me puso con el cencerro aquí para guiar al pueblo, eso es cosa de Dios, pero no es porque yo tenga más unción que ustedes. Tampoco el Espíritu Santo es algo que se siente como sentimentalismo. Sí se siente que tengo el Espíritu Santo, pero no se siente de que, ay, es que yo siento que sí lo tengo. No, tiene que haber una seguridad de que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Y cómo voy a estar seguro que el Espíritu Santo mora en mí? Cuando viene esa conversión, cuando viene esa entrega total a Dios.
recibes a Cristo Jesús y por lógica eres bautizado por el Espíritu Santo de Dios y eres transformado. Así que ya yéndonos aterrizando un poquito más, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona divina con una mente, con emociones y con una voluntad propia. O sea que el Espíritu Santo es Dios, porque el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, omnipotente, tiene los mismos atributos que Dios. Y Dios es uno. Y si Dios es uno, no puede haber dos dioses, Dios Espíritu Santo y Dios eterno o Jehová de los ejércitos. Dios es el mismo. Así es. Ok. También los que hemos creído en Cristo, también creemos que el Espíritu Santo es Dios. Y por medio de las Escrituras lo podemos constatar. Y únicamente los ignorantes, vuelvo a repetir, no voy a decir testigos de Jehová, los ignorantes son los que niegan que el Espíritu Santo de Dios es Dios. Ahora, también que quede claro, no porque algunos digan que el Espíritu Santo es Dios, quiere decir que ya son hijos de Dios. ¿Sí? Satanás también sabe que el Espíritu Santo de Dios es Dios, mas sin embargo no por eso es hijo de Dios. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un cambio de camino. Entonces, eso es muy importante. No quiere decir que los que crean en el Padre, Hijo y Espíritu Santo ya todos son hijos de Dios. Hubo unos personajes, creo que sí los conocen, Ananías y Zafira. Creo que hace 8 días hablé de ellos, o el miércoles. Ananías y Zafira, ellos decían creer en el Espíritu Santo. Ellos creían que Dios existía. Ellos también sabían que Jesucristo era el Salvador del mundo. Mas sin embargo, ellos trataron de engañar al Espíritu Santo. Dijeron, aquí en lo oculto vamos a poder engañar a Dios, vamos a poder engañar al Espíritu Santo y le vamos a decir a los apóstoles que nada más teníamos esta cantidad de dinero. Y no pudieron engañar al Espíritu Santo. Si ustedes leen, que lo vamos a leer más adelante, nuevamente les repito, vamos a conocer la historia de Ananías y Zafira y vamos a constatar que Ananías y Zafira se quisieron burlar del Espíritu Santo de Dios, pero también Pedro les dice, se quisieron burlar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios y el Espíritu Santo es el mismo. Le quisieron mentir al Espíritu Santo, le quisieron mentir a Dios y sufrieron las consecuencias que fue su muerte terrenal. También la palabra de Dios nos muestra que el Espíritu Santo es omnipresente. Y en la palabra, en Salmos, nos dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Ahí nos está hablando que es omnipresente. Dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si bajo al Seol, ahí estás también tú. Si tomo alas y vuelo a lo más alto, o me voy a lo más extremo del mar, allí me guiará tu mano y a mí ahí me asistirá tu diestra o tu derecha. Esto es en el Salmo 139, del 7 al 10. Ahí encontramos la omnipresencia de del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es omnipresencia? Para los que no sabemos o no saben qué es omnipresencia, que está en todo lugar. Dios es omnipresente, nuestro Señor Jesucristo es omnipresente, el Espíritu Santo de Dios es omnipresente. Yo nada más voy a hablar de la omnisciencia y la omnipresencia, pero podemos constatar que el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que Dios. Omnisciencia, dice en la palabra, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué significa omnisciencia?
Omnisciencia significa que todo lo sabe. Y aquí el escritor, que es Pablo, en 1 Corintios 2, del 10 al 11, nos está diciendo que el Espíritu de Dios conoce todos los secretos de Dios. Yo no conozco todos los secretos de mi esposa no conoce todos los secretos míos, yo no conozco todos los secretos de ustedes. El único que no conoce todos los secretos de cada uno de nosotros es Dios y su Espíritu Santo, y también nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen los evangelios, dice la palabra que Jesucristo sabía lo que pensaban. Entonces, Él todo lo sabe, el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo, aparte de lo que hemos visto también, el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo puede ser contristado, el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a la voluntad de Él, el Espíritu Santo es consejero, es consolador, el Espíritu Santo de Dios es Dios. Amén. Por eso es que es muy importante la promesa del Padre. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, está diciéndonos, Dios va a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Amén, amén. Y dices, ¿dónde? Si a Cristo ya no lo veo, si a Dios no lo veo. El Espíritu Santo, que es Dios, mora en nosotros y no nos sentimos huérfanos, no nos sentimos sin padre. Sentimos al Consolador, al que nos contrista, al que nos disciplina, al que está con nosotros, al que nos aconseja. Él está con nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a ver, hablaba yo de Joel hace rato, quiero que vayamos a Joel capítulo 2, versículo 28. El libro de Joel está un poco difícil de encontrar, pero está en el Antiguo Testamento. Está como a la mitad del Antiguo Testamento. Hay un diccionario, un directorio en sus Biblias donde lo pueden encontrar. Joel lo van a encontrar más o menos a la mitad del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 28 y 29. La promesa del Padre, de la cual nos habla nuestro Señor Jesucristo, del Consolador, y la promesa del Padre que nos habla el libro de Hechos o el escritor de Hechos, es una promesa que la dijo el Señor a través de el profeta Joel. Y Joel capítulo 2 versículo 28 y 29 nos dice de esta manera: y después de esto, quienes conocen la historia del profeta Joel, está hablando de cómo Dios va a restituir por medio de Jesucristo todo lo que habíamos perdido. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Después de que nuestro Señor Jesucristo se va. Quienes conocen el libro de Joel se van a dar cuenta que toda la profecía que tiene Joel está hablando desde nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Así que estos versículos de esta profecía nos está hablando de un derramamiento del Espíritu. Nos está hablando de una promesa del Padre que se cumplió el día de Pentecostés y que continúa hasta el día de hoy. Hasta hoy se sigue derramando el Espíritu Santo de Dios. En esa cantidad, eso yo no lo sé, eso Dios le corresponde. Pero lo que yo sí sé es que el Espíritu Santo de Dios se sigue derramando hasta el día de hoy, cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se convierte y cuando un pecador le entrega su vida a Cristo, y entonces viene el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Así que ya tenemos a Joel, que nos habla de esa profecía, de esa promesa del Padre que se cumple hasta el día de hoy.
La profecía también destaca algo muy importante. Quiero que pongan atención en esa profecía, porque si ustedes se están dando cuenta, está hablando de hijos, de hijas, de jóvenes, de ancianos, de siervos, de siervas. O sea, que nos está mostrando que el derramamiento del Espíritu Santo no es únicamente para tus hijos, porque mucha gente cree que como yo soy cristiano, mis hijos van a ser cristianos. No, es para todo aquel que se arrepiente y que le entrega su vida a Cristo. Seas siervo, seas hijo, seas mujer, seas hombre, seas rico, seas pobre. Dios no ve la distinción ni de edades, ni de etnias, de nada, ni razas. Toda carne puede tener el derramamiento del Espíritu siempre y cuando cumpla lo que dice la palabra de Dios. Así que esto nos enseña que sí, definitivamente ya no hay hombre y mujer en el derramamiento del Espíritu. Esto es muy importante porque mucha gente por allá dice es que ya no hay hombre y mujer y puede haber pastores y pastoras. No, aquí está hablando de la conversión, de la salvación. No hay distinción, hombre, mujer, niño, niña, lo que sea, puede convertirse a Cristo y el Espíritu Santo se le da a ellos. Pero en cuestión de servirle al Señor, hay una manera de servirle al Señor, ya lo dije hace rato, que es pastores, no hay pastoras, apóstoles, únicamente hay 12 apóstoles, no hay más apóstoles, los demás se les llama apóstoles, pero con mayúscula, que vienen siendo minúscula, que vienen siendo los misioneros. Pero no hay doble unción del Espíritu, todo eso tenemos que aprenderlo. Entonces, el cumplimiento de esta profecía fue en Pentecostés. Hasta el día de hoy hay derramamiento del Espíritu sobre toda la humanidad y cualquiera que se arrepienta de verdad puede recibir la promesa del Padre. ¿Quieres recibir la promesa del Padre porque no eres hijo de Dios? Arrepiéntete y conviértete, como dice el Señor. Así que no podemos olvidar también algo que encontraremos aquí en Joel capítulo 2 versículo 32. Algo que tenemos una responsabilidad todos. Porque dicen, ya se cumplió la profecía en mí, sí, pero ahora tienes un trabajo que hacer. ¿Sí? Dice Joel capítulo 2 versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. No sé si entendiste. Amén. Gloria a Dios. Después del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, tenemos un mandato. Qué bonito que ya se cumplió la promesa del Padre en mí. Ya tengo el Espíritu Santo, sí, pero ahora tengo una gran comisión. Ahora tengo una gran responsabilidad, ir y predicar el Evangelio a toda criatura para que invoquen el nombre de Jehová y puedan ser salvos. Y sean parte de ese remanente que Dios ha llamado. Por eso es tan importante que todo aquel que se dice cristiano debe de predicar el Evangelio. No andar diciendo, Dios te ama, si lees salmos, Dios es bueno. No, Dios es temible. Dios se aira y Dios tiene un destino para los que no se arrepienten. Eso es predicar el Evangelio y ese compromiso tenemos todos aquellos que hemos recibido la promesa del Padre. Amén. ¿Cuál es la promesa del Padre? Que recibiríamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad después de haber recibido el Espíritu de Dios? Ir y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Porque no hay distinción, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser niño, puede ser niña, puede ser siervo, puede ser patrón, puede ser el más rico del mundo, todos tienen que conocer, o el más pobre del mundo, todos tienen que conocer la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas. Amén. ¿Y quiénes somos los responsables? Los que ya conocemos, los que ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, los que ya hemos recibido la promesa del Padre. Si se dan cuenta, qué importante es la palabra, la promesa del Padre.
Porque muchos dicen, ay, sí quiero recibir bendiciones, quiero recibir el Espíritu, quiero recibirlo aquí y ahora. No, si no es eso, mis hermanos, es un compromiso, ir a predicarle a los perdidos. Bien, esta gran comisión misionera que fue dada en los 4 evangelios, también fue confirmada en los Hechos, y la promesa del Padre la vemos cumplida hasta el día de hoy. Vamos a seguir leyendo Hechos, después va a seguir el estudio 4, 5, 6, etcétera, y nos vamos a dar cuenta que después de cumplida la promesa del Padre, que fue el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, se empezó a esparcir el Evangelio. Mientras no se cumplía la promesa del Padre, estaban en Jerusalén, temblando, con miedo. ¿Qué vamos a hacer? Ya nuestro Señor Jesucristo ya se fue, ya nos dejó solos, ¿y ahora qué hacemos? Y dice el Señor, espérense, que no muy pronto se va a cumplir esa promesa. Y esa promesa se cumplió. Y cuando se cumple esa promesa, empiezan a ser transformados los apóstoles. Sí. Y ya no les da temor nada. Y se van a predicar el Evangelio. Y a unos los apedrean, otros los latigan, otros los matan, pero ellos siguen firmes. ¿Por qué? Porque la promesa del Padre, del Espíritu Santo, se cumplió en ellos. Y hubo un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio de corazón, una transformación total. Amén. Entonces nosotros ahora también hemos recibido la promesa del Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. Y después de que se cansen, trabajar. Bien, así que quiero que recordemos también que todos nacemos muertos espiritualmente y que antes de Cristo el espíritu era quitado. Es importante saber que todos los que nacen muertos espiritualmente. El Espíritu Santo no está en los inconversos. El Espíritu Santo no está en todas las personas, únicamente en aquellos que se arrepienten. Incluso en el Antiguo Testamento sí era quitado el Espíritu Santo, y el salmista lo sabía. El salmista dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que había pecado, que había desobedecido al Señor, y él sabía que podía ser quitado el Espíritu Santo. Pero ahora, después de que Cristo resucitó, después de que Cristo va al reino con el Padre y se sienta a la diestra, después de que se derrama el Espíritu Santo, se cumple la promesa del Padre, ahora el Espíritu Santo de Dios mora eternamente Amén. En los convertidos. Gracias. Ya nadie nos puede quitar el Espíritu Santo. Por eso es que la salvación no se pierde. Así para que no te vayan a decir, es que tienes que cuidar tu salvación porque si no la vas a perder. No, los perdidos son ellos. Y por eso es que andan de aquí allá, de allá acá. Ahora vamos a ver la importancia de la promesa. La importancia de la promesa creo que va a ser algo que ya saben, algo que ya conocen, pero es importante que lo puntualicemos en este estudio. La importancia del Padre, que es la promesa del Espíritu Santo, y que seamos sellados por el Espíritu Santo, y que seamos bautizados en el Espíritu Santo, es porque todos nacemos muertos espiritualmente y apartados de Dios. Número 1. ¿Por qué necesito al Espíritu Santo? Porque estoy muerto espiritualmente y solamente a través del Espíritu Santo puedo tener vida espiritual. Una vida nueva o un nacimiento nuevo. Siguiente, ¿por qué es importante el Espíritu Santo? Porque antes de que Cristo viniera a la tierra, nadie tenía oportunidad de entrar al reino celestial porque el Espíritu no permanecía en las personas. Te lo desgloso. Todos aquellos que murieron antes de Cristo no fueron al reino celestial, no fueron con Dios. Antes de Cristo se quedaron en el seno de Abraham. Antes de Cristo estaban en el Seol, pero apartados del infierno. De un lado estaba el infierno y del otro lado estaba el seno de Abraham. Antes de Cristo, todo aquel que moría amando a Dios, creyendo en Dios, iba al seno de Abraham.
Así es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se había derramado y porque nuestro Señor Jesucristo no había venido a la tierra. Después, cuando Cristo viene, cuando Cristo muere, va y le predica a los espíritus encarcelados y de ahí se lleva a toda esa cautividad, se la lleva al tercer cielo. Entonces, ahora, los que somos hijos de Dios, morimos en Cristo, morimos literalmente y ya no vamos al seno de Abraham, sino vamos directamente al tercer cielo. No vamos a ver a Dios, no vamos a ver a Cristo, vamos a un lugar de reposo, porque todavía no se cumple lo que es el día del juicio y no se cumple lo que es el día del tribunal de Cristo. Pero ya hay un descanso. Ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, pero ya estamos seguros allá. O ya están seguros los que murieron. ¿Ok? Bien. Siguiente punto. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Porque al recibir la promesa del Padre, todos somos sellados y nunca más será quitado el Espíritu Santo de Dios de nosotros. Amén. Nunca más. Ya no se va a quitar el Espíritu Santo. No es una ropa que te puedes quitar y poner. El Espíritu Santo queda como un sello. Acuérdense que hablamos del sello, de estar sellados. Ya no se puede quitar con nada el sello del Espíritu Santo. Y última que tengo yo, pero hay muchísimas más. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Porque el día que se cumple la promesa en cada uno de nosotros, el Padre es revelado a nosotros y nada nos hace retroceder. Así es. Por eso es que ellos tuvieron ese poder que no tenían antes. Por eso ellos ya no van a huir. Si se acuerdan ustedes, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cárcel, en la cruz, cuando estaba en la cruz, todos huyeron. Pero cuando viene el Espíritu Santo y son bautizados y se derrama en ellos, tienen una energía, una valentía, un poder completamente diferente. Entonces, eso es muy importante, que ahora el Padre es revelado a nosotros, ahora ya conocemos al Padre, antes de oídas lo conocíamos y ahora ya lo podemos ver cara a cara. Cada día se revela más el Padre a nosotros. ¿Por qué? Porque se cumplió la promesa del Padre en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está siendo el que nos va revelando al Padre. Porque ¿quién conoce los secretos del Padre? El Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Sí? Ahora, vamos a ver también cómo, hablando del versículo del 4 y 5 de Hechos, vamos a ver cómo estos apóstoles obedecieron al Señor. Por eso es tan importante la obediencia. ¿Sí? Dice en el versículo 4 y 5, si quieren no vayan allá, dice, y estando juntos les mandó, ¿quién les mandó que no se fueran de Jerusalén? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Verdad? Hay un mandato. Y es lo mismo con nosotros cuando predicamos el Evangelio, mis hermanos. Hay algo que les debemos de decir. Espérate a terminar el cuarto estudio para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Porque no es un emocionalismo. Sí, quiero recibir al Espíritu. Tiene que haber entendimiento. Y ellos esperaron ahí en Jerusalén. Y dice, la cual les dijo, oísteis de mí. Nuestro Señor Jesucristo es el que les estaba diciendo esto. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos no se desesperaron, ellos creyeron en la promesa del Padre, ellos creyeron en la promesa del Hijo y ellos esperaron pacientemente. Tenemos que esperar pacientemente a que venga esa fiesta que tanto anhelamos de nuestros inconversos y que hubo en nosotros también. Estos versículos, mis hermanos, son muy importantes en la historia de la iglesia, ya que esta promesa esperada marca el inicio de la iglesia de Cristo.
O sea, mientras no llegaba el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, no había la firmeza o no había la confirmación de la iglesia de Cristo. Todos eran apóstoles, discípulos, creyentes en Dios, creyentes en Cristo, pero la iglesia no había sido compactada o no había sido confirmada. Aunque fue antes de la fundación del mundo escogida por Dios, pero no había sido confirmada terrenalmente. La iglesia tenía que surgir carnalmente, visiblemente, y eso fue hasta el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. A partir de ahí, la iglesia empieza a ejercer poder, la iglesia empieza a predicar las buenas nuevas, la iglesia se empieza a esparcir, o sea, ahí es donde inicia la iglesia primitiva. Por si alguien te pregunta, oye, ¿y cuándo inició tu iglesia? El día de Pentecostés. No, tú eres de los que iniciaron en el 1800 y tantos. No, la iglesia de Cristo empezó en Pentecostés. No empezó cuando Constantino se levantó, no empezó cuando John Smith se levantó, no empezó cuando Lutero se levantó. No, la iglesia de Cristo inició en Pentecostés. Para que puedas contestar correctamente. No vayas a decir, no, pues empezó en 1900 y tantos. No, empezó en Pentecostés. Así que a partir de ese evento, del evento de la recepción del Espíritu Santo que estaban esperando los apóstoles, podemos conocer los principios de la iglesia, es decir, el nacimiento literal de la iglesia primitiva. El nacimiento literal, el nacimiento visible de lo que ya estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero qué tenía que haber? El cumplimiento de todas las promesas, el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho. Si no hay una profecía sin cumplir, es porque no es el tiempo. Pero lo de la iglesia se tenía que cumplir el día que dijo Dios. Y esto nosotros podemos ver, así como hay un principio, hay un fin. Génesis nos relata el principio del universo físico. Génesis nos relata de cómo inició la humanidad. Génesis nos relata de cómo fue el pecado. Todo nos va relatando Génesis, así como el libro de Hechos. Si no tuviéramos el libro de Hechos, no sabríamos cómo inició la iglesia de Cristo. Por eso es tan importante el libro de Hechos, porque gracias al libro de Hechos podemos decir el día que inició la iglesia visible aquí de Cristo fue el día de Pentecostés. ¿Sí? Por eso es tan importante este libro de Hechos, porque nos relata el origen del cuerpo espiritual, o mejor dicho, el origen de la iglesia. A partir de este versículo, podemos decir que se está firmando el principio de la iglesia valiente. Si ustedes se dan cuenta, Pedro, el que huyó, el que negó al Señor Jesucristo, después de que viene el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro es el que se levanta y dice, varones israelitas, estos hombres no están borrachos. O sea, empieza a haber valentía, empieza a haber seguridad, empieza a haber verdad también. Ahora sí que es el principio de una iglesia valiente, una iglesia verdadera, una iglesia dispuesta a defender las pruebas inobjetables y las pruebas indubitables y los mandamientos inobjetables. A partir del derramamiento del Espíritu empezamos a defender la palabra de Dios. Y pues sí, tú traerás tradiciones y tú traerás mucha gente, pero yo vengo en el nombre del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Dios. ¿Sí? Peleamos contra Goliat, sí. Hay un Goliat tremendo. ¿Y quién es Goliat? La religión falsa. ¿Y quién es la religión falsa? Todos aquellos que no creen en lo que dice la palabra. Todos aquellos que no obedecen a la palabra. Todos aquellos que no quieren seguir a Cristo. Esa es la iglesia falsa. ¿Y cuál es en sí? Miles de millones. Así que a partir de estos versículos y después de cumplida la promesa del Padre, podemos ver que se fueron cumpliendo los mandatos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son
los mandatos o cuáles fueron las promesas o cuáles fueron las profecías que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus seguidores. Les dijo: el día que se derrame el Espíritu Santo en ustedes, van a recibir poder. ¿Y sí? Y no somos Goku ni nada de eso, ¿eh? Estamos recibiendo el poder del Espíritu Santo, con el que hablamos con seguridad, ¿sí? Para que no vayan a decir: tengo el poder y me avienten. No, mis hermanos, no, de ese poder no estoy hablando, ¿sí? Dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, fíjense bien, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. ¿Sí? Así que, ya como conclusión, quiero que antes de que termine este estudio, todos confirmemos que el libro de Hechos no concluye en 28 capítulos. Bueno, por si algunos han visto que tiene 28 capítulos el libro de Hechos. No ha concluido. El libro de Hechos no ha concluido. Ni que va a concluir mañana o pasado. Ni va a concluir con los estudios que voy a dar. Sino que cada día se continúa escribiendo parte de la historia de la iglesia. Y tú eres parte de Hechos de los Apóstoles. Tú eres parte de esa historia. Tú eres parte tanto como el que se convirtió, como el que no se convirtió o como el que está a punto de convertirse. Todos estamos siendo parte de este libro de Hechos. Todos estamos siendo parte de esta historia. Todos sin excepción. Unos porque se convierten y reciben el derramamiento del Espíritu Santo y se cumple la promesa del Padre en ellos. Y otros porque rechazan al Espíritu Santo después de que les predicamos. Entonces, cada uno de nosotros estamos siendo parte de este libro de Hechos de los Apóstoles. Porque gracias a esos hombres valientes tenemos el Evangelio hoy. Sí, gracias a los hechos de estos hombres valientes se defiende la verdad. Gracias a la valentía de estos hombres, tú y yo tenemos también el derramamiento del Espíritu en nosotros. Todo este libro de Hechos se sigue escribiendo día con día. Lo que hiciste hoy, lo que hiciste ayer, lo que vas a hacer al rato, se está escribiendo en ese libro de Hechos. Quizá no sea el libro de Hechos de los Apóstoles, pero sí es el libro de Hechos de tu vida, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas. Dice que los libros serán abiertos. ¿Y cuáles son los libros? Tu vida primeramente. ¿Cuándo entregaste tu vida a Cristo? ¿Por qué no entregaste tu vida a Cristo? ¿Por qué vas a ir al reino celestial? ¿Por qué vas a ir a condenación? Los libros van a ser abiertos. ¿Qué hiciste para el servicio del Señor? Ese libro se sigue abriendo, se sigue escribiendo, se sigue escribiendo. Así que no ha concluido, mis hermanos, porque nosotros somos parte de esa historia. El libro de los Hechos se está escribiendo en este momento. En este momento va alguien escribiendo. No creo que sea Lucas, pero bueno, a lo mejor sí siga escribiendo el libro de Hechos. Así que la promesa del Padre sigue cayendo sobre aquellos que se arrepienten y creen en Cristo Jesús y entregan sus vidas para salvación, y sigue habiendo gente que está siendo sellada por el Espíritu Santo prometido. Sigue habiendo eso. Por eso nosotros no podemos descansar, no podemos decir: ay, hoy no voy a predicar el Evangelio. No, tenemos que predicar el Evangelio. Llegaste a Cristo, tienes la obligación, la responsabilidad, el mandato de predicar el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Sí? Porque no le podemos decir a la gente: lee la Biblia. No, la Biblia está revelada únicamente para los hijos de Dios. Así es. Ellos no tienen revelación. Ellos, aunque lean 20,000 veces la Biblia, no va a haber revelación. Necesitan tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Así que muchos, así como ellos, que primero empezaron por Judea, Jerusalén, Samaria y por todo el mundo, todos los que hemos llegado a Cristo también tenemos que seguir haciendo lo mismo. Tenemos que ir a Judea. Vamos a ir a Judea, pastor. No, es bien caro llegar allá.
nuestra Judea, mis hermanos. Así es. Nuestra Judea es nuestra familia, Sí, amén. nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de nuestra Judea, los que están viviendo dentro de casa. Por eso tenemos una gran responsabilidad. ¿Estás yendo a Judea a predicar el Evangelio, las buenas nuevas? ¿Les estás hablando a tu Judea? No necesitas ir hasta allá a Jerusalén, ¿eh? También tenemos que predicar en nuestro Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Nuestro Jerusalén son nuestros parientes, que el tío, que la abuelita, que la hermana, que ya no viven acá, pues les mando un WhatsApp, les mando un correo, ya no hay cartas, bueno, pues les mando por medio de la tecnología, pero les tengo que predicar el Evangelio, lo que Dios me ha enseñado y lo que Dios me ha mostrado. Tengo la obligación, tengo el mandamiento de Dios que tengo que ir a predicar el Evangelio. Tengo que ir a Samaria. ¿Quiénes son los samaritanos? Los que se dicen hijos de Dios y no creen en Dios. Los samaritanos creían en Dios. Y recuerdan ustedes, a la samaritana decía, bueno, entonces, ¿dónde voy a adorar a Dios? ¿En el monte o allá, o aquí, o acá? Y le dijo el Señor, no necesitas ir acá, ni allá, ni allá. A Dios se le va a recibir, porque a Dios hay que recibirlo en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y esos, los verdaderos adoradores, somos los que tenemos que ir a Samaria, con ellos, con los que creen que Dios es un Dios bueno, pero no es un Dios justiciero. En ese Dios que hemos conocido nosotros, que ha sido revelado a nosotros, tenemos que llevárselos a todos esos religiosos. A todos los religiosos, aún a los ateos, a todos los de Samaria. Los de Samaria son los religiosos. Y después dice, y por todo el mundo. O sea que no tenemos manera de decir, es que no hay a quien predicarle. Siempre va a haber una persona a la que tenemos que predicar. Siempre va a haber una persona. ¿Va a haber gente que nos rechace? Miles. ¿Que nos van a cerrar la puerta? Millones. ¿Que no quieren oír del Evangelio? Pero nosotros tenemos que cumplir con el mandato de Dios. Y si se los dijo a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, ¿qué nos esperamos nosotros? Que también ya hemos recibido el derramamiento del Espíritu, que hemos recibido la promesa del Padre. Así que el libro de los Hechos forma parte de una historia que sigue vigente, ya que la iglesia está viva. La iglesia está viva, la iglesia está vigente, y el Evangelio está vigente, y la promesa está vigente, y el mandato está vigente. O sea, no tiene fecha de caducidad. Bueno, la fecha de caducidad va a ser cuando venga Cristo y se acabe ya toda oportunidad. Ahí sí, pero mientras Cristo no venga, o mientras no te mueras físicamente, tienes la responsabilidad de predicar el Evangelio. Amén. A toda criatura. Así que el Espíritu prometido por el Padre continúa obrando. ¿Hemos recibido poder o no? ¿Hemos sido resucitados o no? Amén. ¿Hemos visto milagros o no? Amén. Entonces, las promesas del Padre siguen. Que no son los milagros como quisiéramos. Ay, que el agua se convierta en vino, no. Ay, que caiga oro del cielo, tampoco. Esas son mentiras, esos son engaños del hombre. No. Pero sí estamos viendo cómo la gente está volviendo a la vida espiritual. Después de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, estamos viendo sanidades, estamos viendo cómo el demonio sale. ¿O no? ¿Cuántos demonios traíamos? Un montón de demonios, una legión de demonios, y más sin embargo el Señor sacó todos esos demonios. Así como se lo sacó al endemoniado gadareno, también a nosotros. Hay alguno todavía que anda endemoniado, pero esperemos en Dios que vayan a salir esos demonios y puedan convertirse a Cristo, y entonces van a salir esos demonios. ¿Sí? Hemos visto milagros sobrenaturales, y de esos puedo estar seguros que diario vemos milagros sobrenaturales. ¿Cuántos ateos se han convertido? ¿Cuántos? Que decíamos, no, por eso ya no hay que orar, porque ese ya no se va a convertir. Entre esos nosotros, mi esposa y yo, decían, no, ya no oremos por ellos no entienden. Por más que les hemos hablado, no entienden. Que ya vamos a dejarlos. Y vino un milagro sobrenatural. Amén, gloria a Dios. Dios nos convierte.
porque Dios sigue obrando. Para aquellos cesacionistas, para aquellos que dicen que los milagros ya no hay milagros, aquí hay un milagro viviente. Y muchos de ustedes son milagros también, porque Dios ha derramado su espíritu en ustedes. Así que, mis hermanos, no es el desorden que vemos allá afuera, sino todo es decentemente y en orden. ¿Y por qué decimos que sigue vigente todo esto? Porque la iglesia primitiva es la misma hoy, la misma que fue en ese inicio. Lo demás es falso. Nosotros tenemos que seguir los mandatos de la iglesia primitiva. No podemos estar actualizándonos. La ciencia aumentará, el mundo se actualizará, pero la iglesia tiene que seguir siendo la misma, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.